Bueno, el tema que nos trae esta noche es acerca de algo que cambió mi vida aproximadamente unos 18 años atrás, cuando sobre esta hora más o menos me visita Alex Monterrosa, nuestro gran líder, y me traía una publicación completamente dedicada a una molécula que se llama glutatión. Cuando yo escuché eso, a mí me hizo remontarme muchos años atrás, cuando estudié medicina en la década de los 80, porque realmente apenas se mencionaba esto. Se decía que era el guardián de la célula, el antioxidante maestro, pero nada más, no había una evidencia en suplementaciones suficiente para poder eh, darle la atención que realmente meritaba. Entonces, yo indagué como profesional al fin, ¿no? Acerca de qué cosa era el glutatión y los beneficios que tenía para nuestro organismo, específicamente en el área de mi especialidad, y quedé sinceramente anonadado al ver la gran importancia que tenía, siendo parte de los 4 elementos críticos que necesitamos para nuestra existencia. Pero de esos 4 elementos, yo solamente fui enseñado en medicina por los 3 primeros, que voy a mencionar a continuación. Pero el tema que nos va a ocupar es su función antioxidante, sobre todo el ser antioxidante maestro. Como mencionaba, las células humanas necesitan elementos claves para la sobrevivencia, ¿no? En este caso, para sobrevivir. Y el primero es el oxígeno. Es decir, nadie puede estar más de 4 segundos, 4 minutos sin oxígeno sin tener ya una consecuencia de daños irreversibles a nivel cerebral, aunque hay atletas que se entrenan para lograr cifras mayores. Pero este viene siendo parte del aire cargado con elementos en el aire, con muchas otras sustancias que son contaminantes. Pero me llamó la atención que el oxígeno es vital para nuestra existencia, es un elemento crítico de esos 4 que voy a mencionar, pero es una de las fuentes principales de sustancias radicales libres derivadas del metabolismo del oxígeno. Es decir, es un arma de doble filo. Por una parte es vital, pero por otra parte nos envejece, nos oxida. Y como mismo ocurre con un metal allá afuera, expuesto a la intemperie, ocurre en el interior de nuestras células y eso se traduce en inflamación celular. De ahí la importancia de los antioxidantes, es decir, para relentecer, parar y revertir ese efecto que inevitablemente ocurre por el simplemente hecho de ser organismos dependientes del oxígeno. Necesitamos tomar elementos antioxidantes para contrarrestar esa excesiva oxidación que va a ocurrir inevitablemente. Entonces, el agua, ya saben, más de casi el 80% de nuestro cuerpo está formado por agua. Del agua también viene contaminada hoy en día. Aquí en Estados Unidos ya se está mencionando que hasta están llegando medicamentos, trazas de medicamentos en el agua que las compañías purificadoras no logran eliminar porque saben que todo eso se desecha, va a manto freático, se recicla el agua que sale de nuestras casas y una vez que devuelve a nuestros hogares, viene cargado de metales pesados, viene cargado de muchos elementos químicos, cloro, y encima de eso está llegando ya con medicamentos. Estamos tomando muchos principios activos de medicamentos que no necesitamos. Y el tercer elemento importante para la sobrevivencia es la nutrición. Y la nutrición a nivel molecular, el elemento más crítico es la glucosa, que una vez que se mezcla con el oxígeno, un medio acuoso, como el interior de nuestra célula, y sobre todo dentro de la mitocondria, se genera el tesoro celular energético que necesitamos para que una célula trabaje, que es el ATP. Pero como estudiante de medicina en la década de los 80, solamente se mencionaban estos 3 elementos como las cosas críticas que necesitamos para poder sobrevivir. Pero no se tenía en cuenta un cuarto elemento que yo considero que es el eslabón perdido, ¿no? Y es más crítico que los 3 anteriores. Si podemos estar sin oxígeno quizás 4 o 5 minutos, ya a partir de ese momento hay un daño irreversible, por eso hay que dar una asistencia rápida desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular cuando hay una persona que se priva de oxígeno y de circulación. De agua podemos estar quizás varios días, sin alimentos podemos estar quizás semanas, meses, pero no podemos estar sin este elemento que les voy a mencionar, que es el glutatión, encargado de la protección celular más de 2 minutos, porque nuestras células se autodestruyen. Pues es responsable de más de 400 funciones críticas, importantes. De ellas hay aproximadamente 15 que la célula necesita de la presencia de glutatión para que sus funciones vitales ocurran. El solo hecho de garantizar la transportación del oxígeno a cada rincón de nuestro cuerpo, el elemento único reductor de la hemoglobina, que es parte de nuestros componentes en la sangre, para poder captar la molécula de oxígeno, es decir, para que se pueda unir a ese vehículo y sea transportado a cada rincón de nuestro organismo desde los pulmones, es el glutatión. Es decir, sin glutatión, esta fuera nuestra última respiración. Así que esa es una de las 15 entre las 400 funciones que tiene.
Y en las últimas décadas, a pesar de ser descubierto en el siglo antepasado, final del siglo antepasado, no fue hasta la década de los 70 del siglo XX que se le prestó una gran importancia al glutatión por sus propiedades desintoxicantes, no solamente antioxidantes. Bueno, cuando el glutatión se agota, las células mueren rápidamente, aproximadamente 2 minutos lo máximo que podemos estar sin esta molécula tan crítica. Y si sus niveles no son óptimos, la célula se ve gravemente afectada en desempeñar la función. Por lo tanto, he recibido varias, me llegan bastantes preguntas, ¿no? Pero una de las que me llegó recientemente hablaba de que si nosotros ofrecemos suplementaciones para poder ayudar al glutatión, entonces si las células nuestras se van a volver vagas y no van a producir glutatión. Y yo le digo, bueno, hay una cosa que lo vamos a ver a continuación, más adelante, y es que el mismo raciocinio que tenemos hoy en día para tomar suplementos vitamínicos, por las razones que sabemos que ya las tierras no están con los mismos nutrientes que tenían las tierras en las que sembraron nuestros abuelos. Por lo tanto, los frutos que se cosechan, las verduras, los vegetales, no tienen las mismas concentraciones de vitaminas, minerales, porque están depletadas literalmente. Por otra parte, el bombardeo químico a que estamos expuestos, es decir, la excesiva exposición no solamente a fuentes metabólicas, sino a fuentes ambientales, que no tenemos ni la más remota idea de la cantidad y frecuencia de químicos que estamos expuestos de que nos levantamos hasta que nos acostamos y durante la noche también. Explica o justifica la importancia de suplementar nuestro organismo con las últimas generaciones de productos que nos ayuden o suplementos a optimizar los niveles de esta molécula tan crítica, que es la más crítica. Es importante el oxígeno, es importante el agua, es importante la glucosa, pero el glutatión es más crítico que ellos tres. Es decir, no podemos estar sin él tanto tiempo, no más de 2 minutos. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos que sí, es importante tomar el glutatión en la forma actualizada que vamos a mencionar hoy, puesto que se requiere constantemente, por esas dos razones que mencioné anteriormente, el hecho de que ya los alimentos no vienen suficientemente con las concentraciones necesarias, vitaminas, minerales, precursores, etcétera, que vamos a necesitar para una formación óptima de elementos importantes en nuestro cuerpo. La producción natural de esta sustancia, como veremos posteriormente, es normal hasta una cierta edad. A partir de ese momento declina de un 10 a un 12% por década. Y por lo tanto, con más razón, hay que suplementar nuestro cuerpo con glutatión. Y el tercero que hablamos es la exposición constante a elementos químicos de fuentes metabólicas ambientales que están constantemente disminuyendo los niveles de este secuestrador de agresores, literalmente. Entonces, nuestro organismo cuenta un sistema de defensa que se llama sistema de defensa antioxidante, como mencionamos. El solo hecho de depender del oxígeno como organismo vivo produce una gran oxidación, porque él es un armador de filo por una parte es importante, pero por otra parte es la principal fuente de esos elementos reactivos e inestables que se llaman radicales libres. Para hablar de antioxidantes es importante mencionar que consta un radical libre. Literalmente es un átomo que en su estructura le falta o le sobra un electrón. Y eso lo convierte en una estructura impar, es decir, tienen un núcleo, tienen unas órbitas, tienen normalmente pares, estructuras pares de electrones, pueden ser 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, etcétera, pero depende de la materia que estemos hablando. Pero ellos están en equilibrio. Si falta o les sobra, entran en un desbalance y empiezan a comportarse de una manera muy inestable y reactiva. Y quieren robarle al átomo vecino lo que le falta. Y eso crea una reacción en cadena que lleva a inflamación celular. Por lo tanto, a la brevedad necesitamos a alguien que llegue y controle la situación, donando ese elemento faltante para que se estabilicen esas estructuras atómicas y no evolucionen o no creen una reacción en cadena que daña a nuestro cuerpo. Y ese es el efecto fundamentalmente antioxidante que logra con una maestría tremenda el glutatión. Ahora, naturalmente tenemos un sistema de defensa en el cual nosotros adquirimos antioxidantes de fuentes exógenas, es decir, del exterior, y ahí vemos las frutas, los vegetales, y ahí tenemos los antioxidantes exógenos como la vitamina A, la vitamina C, la E, el selenio, los polifenoles, los fitoquímicos. Y hay un grupo que son endógenos que se producen naturalmente dentro de nuestro cuerpo. Bueno, hay un grupo de esos que pertenecen a los endógenos que son no enzimáticos y hay unos que son enzimáticos, pero del grupo no enzimático, el glutatión es el más crítico de todos estos endógenos y exógenos también. Y el grupo enzimático depende de óptimos niveles de glutatión para que puedan existir y para que puedan actuar de una manera esperada, ¿no?
Y ahí tenemos, por ejemplo, la famosa glutatión peroxidasa, que requiere de óptimos niveles de glutatión para que su actividad protectora, cardioprotectora, se logre realizar. Se han hecho estudios ya incluso en Ottawa, de Nueva Zelanda, donde se ha demostrado que optimizar los niveles de glutatión facilita una mayor actividad de esta enzima, que es cardioprotectora y evita eventos cardiovasculares, disminuye el colesterol malo, sube el colesterol bueno. Es decir, que el hecho de que el glutatión exista garantiza que muchos otros antioxidantes endógenos existan y tengan una actividad óptima. Pero aquí tenemos en el grupo no enzimático el famoso alfa lipoico, conocido como antioxidante universal, la coenzima 10, el ácido úrico, la ferritina, la L-carnitina, la melatonina. Pertenece al grupo de antioxidantes endógenos no enzimáticos. Y los enzimáticos tenemos la superoxidasa dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, etc. Ahora, según la opinión de expertos, vemos que uno de ellos, que es bien conocido acá en Estados Unidos, el doctor Mehmet Oz, dice que es el superhéroe de los antioxidantes. ¿Por qué? Porque él hace lo que ninguno otro hace. Él es un antioxidante que se produce naturalmente en nuestro cuerpo. Es el más abundante en el interior de todas nuestras células y tejidos. Y él tiene la capacidad de tener un multi-enfoque. Es decir, a diferencia de otros antioxidantes exógenos que atacan los radicales libres derivados del oxígeno, otros derivados del hidrógeno y otros derivados del nitrógeno, el glutatión lo hace de los tres. Se la sabe todo. Por eso es el maestro, el superhéroe de los antioxidantes. Es la molécula más importante que necesitamos para mantenernos proactivamente sanos y prevenir enfermedades. Escuchen bien, si quieres contar con la mejor asociación efectiva para mantener una salud desde el punto de vista proactivo, no reactivo, hay que optimizar los niveles de esta molécula. ¿Por qué? Porque él es el que va a tratar la causa del problema. Él va a tratar la excesiva formación, como veremos en las páginas posteriores, de ese elemento inicial, que si no se neutraliza, va a llegar a ser el origen, literalmente, de todo lo que es la inflamación, estrés oxidativo, la inflamación celular y la aparición de síntomas y signos conocidos como enfermedades. Entonces, a mí lo que me encanta de este proyecto desde hace mucho tiempo es compartir a la gente de una manera sencilla, que es mejor evitar que no curar. Es mejor prevenir que no tener que enfermarse, ¿no? Y yo siempre he dicho que la mejor medicina es la que no se toma y la mejor cirugía es la que uno no se tenga que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Siendo proactivos con nuestra salud, no descuidándonos y esperar entonces enfermarnos para buscar el mejor médico que nos trate y entonces eh, resolver el problema. Lo mejor es no enfermarse, literalmente. Entonces, para mantenerse sano, yo no he encontrado otra solución que esta, sinceramente. En mi opinión, glutatión es el Michael Jordan de los antioxidantes y desintoxicadores en el cuerpo. Me refiero en cuanto a suplementación. Y nosotros todos sabemos que hay que llevar un estilo de vida saludable, una adecuada alimentación. Pero si vas a escoger un protector celular, el maestro de ellos es el mejor. Quiere decir que glutatión, según el doctor Goldberg, que lo conocí hace mucho tiempo y ha escrito muchos artículos y es un experto en medicina integrativa, él lo considera como Michael Jordan, que es una figura legendaria en lo que es el básquetbol americano. Y este último doctor, el doctor Jimmy Goodman, que acaba de sacar un tratado actualizado de glutatión que adquirí ahí en México el año pasado, dice que es el agente curativo más poderoso del cuerpo. Es decir, que no solamente es la molécula más importante para mantenernos sanos y prevenir enfermedades, sino que si estás enfermo, a la brevedad, más que nunca necesitas optimizar los niveles de esta molécula, porque es el guardián de la célula. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en nuestro organismo una vez que uno se expone a cualquiera de las fuentes agresoras que constantemente uno está, valga la redundancia, ¿no? Puesto allá afuera. Uno está expuesto a infecciones, uno está expuesto a enfermedades autoinmunes y uno está expuesto a muchos factores de causa desconocida o etiología desconocida. Sea un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, un trauma, una reacción no modulada de nuestro sistema que nos debe proteger, a veces se vira contra nosotros como es el sistema autoinmune y puede causar enfermedades o etiología desconocida de factores ambientales que no tenemos, como decía anteriormente, ¿no? Ni la más remota idea de la cantidad de químicos que estamos expuestos, de que nos levantamos y nos aplicamos shampoo, condicionador, jabones, químicos, perfume, respiramos en una casa que quizás es nueva, está recién pintada con colas, pegamentos. Vaya, es impresionante la toxicidad a que uno está expuesto cada día y por lo tanto lo que va a hacer sencillamente nuestro organismo es estar expuesto a una excesiva producción de radicales libres. Este es al final el resultado de cualquier agresión que llegue a nuestro organismo.
aunque sea un trauma, aunque sea una mordida de un perro, aunque sea una picada de mosquito, un virus, una bacteria, lo que va a producir a nivel molecular, a nivel atómico, es una excesiva producción de estas sustancias inestables y reactivas que son mayormente derivadas del oxígeno porque es el elemento que más abunda. Entre esos cuatro, me refiero al oxígeno, al nitrógeno, al hidrógeno y al carbono. El oxígeno, una vez que se utiliza, produce mayormente la fuente de radicales derivados del oxígeno, pero cualquier agresión que llegue al final lo que va a producir es una excesiva producción de radicales libres derivados del oxígeno. Ahora, lo que hay que hacer a la brevedad es estas especies reactivas de oxígeno, esta es la traducción en inglés, Radical Oxygen Species, son los que, si no se neutralizan, van a causar, cuando se producen en exceso, porque en una producción normal van a mantener activos nuestros sistemas de comunicación para las propias defensas que tenemos, pero cuando sobrepasa su excesiva producción, los niveles de producción de antioxidantes, el sistema de defensa intrínseco que les mencionaba anteriormente, entonces va a conducir por varias vías la activación de señales que van a activar marcadores inflamatorios y eso va a hacer que nuestros tejidos se dañen y finalmente nuestras células se inflamen y finalmente nuestros tejidos se dañen y comienzan los síntomas y signos, que es lo que llamamos enfermedad en dependencia del órgano en que estemos enfocados, ¿no? Pero esto es lo que va a ocurrir al final. Pero la causa del problema es una excesiva producción de radicales libres. Este es el origen del problema. Entonces a mí me encanta estar expuesto por primera vez de una manera más proactiva, más anticipada, revolucionaria, no sé cómo quieran llamarlo, a tratar el origen de un problema, no esperar a tratar las consecuencias de un problema. Entonces, si refrescamos nuevamente cuál es el mecanismo de acción que ocurre en nuestro organismo frente a esas tres fuentes productoras de excesiva creación de radicales libres, como radicales libres del oxígeno, el primero que sale a dar la cara por nosotros, y de ahí que tienen que sentirse orgullosos de contar con la última tecnología que vamos a mencionar posteriormente en optimizar los niveles de esta y absorberlos, absorberlos y optimizar los niveles intracelulares de esta molécula tan crítica, es el glutatión. En este caso, los carroñeros o eliminadores de radicales libres derivados del oxígeno, pero recuerden, no solamente el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Es decir, hay un estrés que no solamente es oxidativo, hay un estrés que es nitroxativo, hay un estrés que es hidroxativo. Entonces, nosotros mencionamos el oxidativo porque es el más abundante de esos elementos, el 65% de esos cuatro es el oxígeno. Entonces, al actuar como ser la primera barrera de defensa, ese es al que mayor atención hay que prestarle. ¿A dónde van los mayores recursos en una guerra? Al frente de batalla. Este es el que da la cara por nosotros, este es el que hay que estar apoyando y por eso hay que priorizar sobre todo lo que hay afuera y no minimizo ninguno de los otros elementos, porque son muchos los factores que influyen en el metabolismo y la salud celular. Pero cuando estamos hablando de protección celular, el glutatión es el maestro de maestros. Entonces, la superoxidasa, él y su amiguito, me refiero a los antioxidantes endógenos como la superoxidasa mutasa, la catalasa, la coenzima 10, el Q10, el ácido alfa-lipoico, son los primeros que van a dar la cara desdoblando, es decir, metabolizando rápido estos radicales libres y eliminándolos de nuestro cuerpo para que nuestro organismo no caiga en una excesiva producción de ellos en relación con el sistema de defensa antioxidante de nuestro organismo, el cual, cuando ellos toman ventaja sobre nuestro sistema de defensa antioxidante y nuestro sistema de defensa antioxidante se ve abrumado por una excesiva producción de radicales libres, ese desbalance a favor de los malos en el tiempo es lo que se conoce como estrés oxidativo. Pero puede ser estrés nitroxativo, puede ser estrés hidroxativo, es decir, pero el más abundante, como mencionábamos, el oxígeno de esos cuatro elementos en nuestro organismo y por lo tanto es el que más se menciona. Ahora, ya entendieron por qué razón es importante utilizar los niveles de glutatión, porque es el primero que da la cara, es el guardián, el primero que sale al frente, neutralizando a todo el mundo, pero siempre los mejores guerreros se han apoyado de un ejército. Y es como yo mencionaba desde hace muchos años, que cuando hablaba del glutatión, cuando en las películas de artes marciales, a mí me gustan las artes marciales, los chinos van a ver agresores al palacio del emperador. Primero tienen que enfrentarse con 3.000 chinos. Esos 3.000 chinos son todo el sistema de defensa exógeno, es decir, que vienen vitaminas, minerales, que están esperándolo, y cada uno está focalizado, ¿no? Unos para los derivados del oxígeno, otros para los derivados del hidrógeno, otros para derivados del nitrógeno, etcétera.
Pero una vez que logran vencer esos 3.000 chinos, esos se tienen que llegar a donde está el emperador, pero no saben cuando van a tocar al emperador caen 6 ninjas del techo. Y ahí están los antioxidantes endógenos que apoyan al glutatión en su función antioxidante, que son la superoxidasa dismutasa, la catalasa, la coenzima 10, el ácido fosfolipóico, etcétera. Que ellos ya son más expertos que los 3.000 chinos. Y si terminan con esos 6 ninjas que caen del techo, tienen que vérselas con el emperador, que sabe todos los estilos de artes marciales y él sí es capaz de enfrentarse a cualquier fuente, estructura y origen de radicales libres. Entonces, este es el error. Lo que queremos nosotros es tratar el origen del problema para no esperar a que se cree el problema que va a llegar a la consecuencia que son las enfermedades. Entonces, hoy en día, ya en un quinto round todavía actúan otros determinados antioxidantes, vitaminas, flavonoides, antioxidantes inhibidores específicos. Ya en un octavo round empiezan a darnos esteroides. Esto es lo que sucede hoy en día por orden, si lo hiciéramos una analogía con una pelea de boxeo profesional. Nosotros no queremos esperar llegar al noveno round, cuando ya hay inflamación y daño en nuestros tejidos y la generación de una enfermedad. Y están usando incluso medicamentos que intentan tratar, curar y erradicar enfermedades y se ha logrado muchos avances hoy en día, pero a expensas de un precio muy alto, que es ser la tercera causa de muerte, correctamente indicado por un médico. Entonces, yo digo que mejor yo evito el problema en su raíz que no tratar y pasar por una pelea masoquista innecesaria, ¿no? Y llegar a un extremo de enfermarme. Entonces tener que pasar por el uso de medicamentos que por un lado me van a ayudar, pero por otro lado van a crear muchos daños y consecuencias secundarias, incluso la muerte, siendo la tercera causa correctamente indicado en los Estados Unidos. Por lo tanto, yo apuesto al número uno, round número uno, y a glutatión a todos sus amiguitos, y ese es el enfoque que les quiero llevar, y que se sientan orgullosos de pertenecer a una empresa que ha logrado prestarle atención a la raíz de los problemas. ¿Mm? Nosotros no tenemos una línea que intenta curar, tratar o erradicar enfermedades, pero tenemos la mejor arma de llevar el guardián de nuestras células a todas nuestras células en el organismo para poder tratar el estrés oxidativo, un responsable de inflamación celular que está asociada a muchas enfermedades. Más de 75 condiciones médicas se deben. Entonces, mejor apostar al round número uno, todo nuestro esfuerzo hacia el frente y no esperar a que se nos metan en la casa, literalmente. Entonces, disminución de glutatión. Sabemos que hasta los 20 años usted se siente, vive, luce y se desempeña como estaba, como estaba hasta los 20 años. Solamente tómase un par de unos segundos en recordar cómo usted se sentía, cómo usted se desempeñaba, pero sobre todo cuán rápido se recuperaba hasta los 20 años. Yo me acuerdo y me asusto. Entonces, lo que les quiero comentar con eso es que necesitamos recordarnos de esos tiempos. Porque lo que tratamos de refrescar hoy en día con la línea de productos que tenemos es todo ese estado hormonal, humoral, que es cuando uno se refiere a toda la homeostasis, a todo el estado químico en nuestro organismo. Similar al que teníamos cuando teníamos 20 años. Yo le digo a mis pacientes, yo no voy a parar hasta que me digas que te sientes 20 años más joven. Y así es. Y yo digo, yo tengo 57 años, pero realmente yo no lo digo. Yo tengo 20, lo demás es experiencia. Y eso usted lo va a vivir, usted lo va a sentir, usted lo va a disfrutar y va a ser elogio, fruto de elogios por parte de familiares y amigos por ver cómo usted luce, cómo usted se desempeña y sobre todo la calidad de vida, que es lo que queremos. Entonces, sabiendo que a partir de los 20 años, específicamente los 21 años, empieza a bajar los niveles de esta molécula milagrosa, de un 10 a un 15%, aproximadamente. Es decir, dicen que es un 10 o un 12%, pero digamos que un 15% habrá por década. Saque usted la cuenta, a los 30 tiene 15% menos energía, menos producción, menos desempeño, menos longevidad, menos juventud. A los 40 ya un 30%, a los 50 un 45%, es decir, ya se sienten los años. Y por otra parte, nacimos con 200 químicos en sangre que no debíamos tener en el momento de nacer. Ya en el Código Americano examinaron 200 químicos. Si hubiesen examinado 300, hubieran encontrado 300 químicos también, porque la carga química es impresionante. Y por lo tanto, eso va aumentando con el tiempo. Y se ha visto que en la adultez tenemos cerca de 800 químicos en sangre que no deberíamos tener. Y por otra parte, quien nos saca todos esos químicos está disminuyendo su producción natural. Por eso no es que la célula se vuelva vaga, darle suplementos de glutatión. Al contrario, tenemos muchas razones para apoyar nuestro sistema inmune y sobre todo nuestro sistema antioxidante de defensa, optimizando la molécula de algo que constantemente nos está
limpiando, desintoxicando, sacando toda la exposición a que estamos expuestos de agresores. Entonces, aquí hay 10 mandamientos en la Biblia, pero hay un onceavo que es darse cuenta. Si lo que nos mantenía joven hasta los 20 años empieza a declinar con el tiempo, a un ritmo tan rápido como un 12 a un 15% por década, y por otra parte, desde que nacemos ya estamos llegando al mundo con una carga química que no es la que se debe tener, y producto a que bajan los que nos desintoxican y aumentan los que nos envejecen, ¿qué es lo que hay que hacer? Darse cuenta de que hay que optimizar los niveles de la molécula que nos mantiene joven para que tengamos una calidad de vida óptima, si Dios nos permite 100 años que sean, pero con calidad de vida, y minimizar la exposición a radicales libres, teniendo un estilo de vida adecuado y siendo consciente de lo que comemos, porque no es lo que comemos, es lo que comió lo que comemos. Sí, me refiero. La vaca, lo que comió la vaca que nosotros comemos, eso es lo que nosotros estamos tratando de ser conscientes hoy en día. Me refiero, hay que velar por fuentes orgánicas, realmente que sean sanas, saludables, lo más libre de químicos, de contaminantes, fertilizantes, etcétera, hormonas, antibióticos, para que nuestro organismo no sea inoculado literalmente de eso que comió la vaca. Entonces, ya saben, vamos a optimizar los niveles de glutatión, vamos a buscar siempre un estilo de vida lo más sano y saludable posible, respirar aire, exponerte al sol, hacer grounding, es decir, todo lo que puedas hacer para que puedas vivir de una manera armónica y saludable. Ahora, hay muchos problemas de salud, como mencionabas, que van a ocurrir si no se actúa de una manera proactiva, lo más agresivo que uno pueda, contra esa excesiva producción de radicales libres, que al final va a generar en la aparición de síntomas y signos que son las enfermedades debido a una inflamación del tejido, del órgano que se trate. En este caso, afecciones cardiovasculares son resultados de un estrés oxidativo no tratado en el tiempo. Las pulmonares, igual. Yo tuve la experiencia personal de vivir una mejoría significativa de mi niño. Estoy hablando de mi niño, tiene 15 años. Y al año y medio yo empecé a darle precursores de glutatión en esa época. Le abría las cápsulas, se lo mezclaba con miel, se lo daba. Y después le daba un producto que salió en esa época que también usaba nanotecnología de absorción. Y logré resolver su problema en cuestiones de semanas. Pero eso yo como médico que me eduqué y tomé la responsabilidad y fui proactivo con su salud. Y Samuelito, gracias a Dios, juega hoy fútbol americano, me saca un pie y no sabe lo que es un pediatra. Es decir, mi mayor satisfacción es que mi hijo, conociendo lo que sabemos hoy en día de glutatión y siendo proactivos con su salud, logré evitar que se me enfermase, que fuera bombardeado por antibióticos indiscriminadamente u otros medicamentos muy agresivos que iban a dañar su microbioma intestinal responsable de su sistema inmunológico. Y él lo toma hoy de una manera proactiva en cuanto a deporte, antes de las prácticas, durante las prácticas, inmediatamente después de la práctica para mantenerse de una manera óptima desde el punto de vista de salud. Entonces, él era asmático casualmente. Nunca más lo fue después de semanas de estar tomando el suplemento y no supo que era un pediatra por 15 años. Solamente iba para las actualizaciones de vacunas para la escuela aquí en Estados Unidos. Neurológico también, oftalmológico, la parte otorrinolaringológica, ni hablarles cuando yo descubrí que la causa de la vejez era simplemente el hecho de estar expuesto a una excesiva producción de radicales libres. Me refiero a la pérdida de audición asociada con la vejez. Y así con enfermedades como la enfermedad de Meniere, acúfeno, vértigo, es decir, muchas condiciones, todas estas obedecen inicialmente a un estrés oxidativo no tratado. Infecciones inmunológicas, reumatológicas, oncológicas, dermatológicas, etcétera. Por eso es importante que usted comparta con su médico el suplemento que estamos tomando para despertar la curiosidad, y es nuestra intención con esta presentación, y siempre que he hecho simposios en Latinoamérica, lo hago con la mejor intención de educar, porque yo fui educado, no por un médico, no por las grandes compañías farmacéuticas, por un amigo o hermano, que me trajo lo último para mí, sinceramente, en los últimos 100 años de descubrimiento, en forma de una revista, y sobre todo la opinión del presidente saliente de todos los médicos americanos en ese momento. Pero lo que les quiero decir es que no fuimos educados de una manera proactiva en cuanto a tratar los radicales libres, el estrés oxidativo. Esos términos no se manejaron en medicina. Se están conociendo hoy en día cada vez más, pero en la época que yo estudié,
estudié, nosotros nos enseñaban durante el área básica todo lo que debíamos saber en el área clínica, a identificar síntomas y signos e inmediatamente asociarlos con un medicamento. Y sinceramente, a veces sobremedicábamos a los pacientes sin tener en cuenta todos los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas entre ellos. Y al final esos pacientes terminaban con 10, 15 medicamentos en sus 60, 70, 80 años y no tenían una buena calidad de vida. Entonces, es decir, tratábamos los efectos secundarios con nuevos medicamentos y al final terminaban con una cantidad tremenda. Bueno, la idea es no llegar ahí. El glutatión es el guardián de la célula, decíamos, porque se produce naturalmente en cada una de las células de nuestro cuerpo. Es el único antioxidante que se autorrecicla constantemente. Él no solamente se autorrecicla, sino que ayuda a otros antioxidantes exógenos como la vitamina A y la E a mantenerse en un estado, la vitamina C y la E, a mantenerse en un estado activo antioxidante. Es decir, la vitamina C es importante, pero la vitamina C es vitamina C gracias al glutatión. Pues el glutatión, una vez que la vitamina C dona esos 4 electrones que tiene para neutralizar los radicales libres, se queda sin balas. Y ¿saben lo que hace? Se vira contra nosotros y se vuelve un radical libre atenuado. Entonces, gracias al glutatión que le dona constantemente electrones, ella se mantiene en estado activo antioxidante, igual con la vitamina E, la A, etc. Entonces, no solamente es antioxidante maestro por esas 2 razones que mencionamos, de que él tiene un multienfoque, ataca todos los radicales libres de diferentes orígenes, estructuras y composición, se está constantemente autorreciclando, se produce constantemente de una manera natural en nuestro organismo y ayuda a otros antioxidantes exógenos a mantenerse en estado activo, sino también que una de las principales funciones es desintoxicador natural de nuestras células. Es el que constantemente está velando todo lo malo que entra al interior de nuestras células y lo atrapa, y a través de una propiedad que se llama conjugación glutacional, él se pega como un pegamento a todas esas toxinas, metales pesados, sustancias cancerígenas, etcétera, y los escolta fuera de la célula y los elimina. Entonces, al hacer esas 2 funciones, he visto por experiencia ya de unos cuantos años que las personas pierden entre 8 y 11 libras de peso corporal solo por un efecto antiinflamatorio natural. De que muchas personas cuando mandan las fotos antes y después, a los días, a las semanas de estar tomando suplementación de glutatión, lucen más delgados y no han tomado ningún producto para pérdida de peso, es simplemente que se han desinflamado. Él, por otra parte, protege, y esta es la función importante hoy en día con todas los problemas que hay de pandemia, etcétera. Y es que protege, modula y maximiza a quien nos protege a nosotros, que es en el sistema inmunológico. Imagínense en qué es quien garantiza el sistema inmunológico a la función para la cual fue creado. No se vire contra nosotros, está modulado. Y cuando haga falta que exponencialmente produzca esas células asesinas que envía para neutralizar los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, etcétera, estén de una manera rápida y biodisponible gracias al efecto que causa eso sobre el sistema inmune, de aumentar de una manera exponencial y rápida la producción de esas células T y B para que no proliferen tan rápido los virus y bacterias y ellos, lo bueno, es decir, en este caso el sistema inmunológico, con sus mensajeros, logre tener sobremasía o ventaja sobre los agresores y podamos neutralizar lo antes posible esas infecciones. Si lo que he visto realmente por experiencia es que no te enfermas, literalmente, y estás entre personas enfermas. Y si te enfermas, como me ha sucedido a mí, me he recuperado mucho más rápido que las personas que no tienen esta bendita suplementación. Reduce, por todo lo anterior dicho, el enemigo silencioso de nuestro organismo, que es la inflamación celular. Y ahí hablamos de cuando una célula se inflama su membrana, donde se absorben los nutrientes y salen las toxinas. Imagínense si no pudiéramos comer, a partir de hoy, no pudiéramos hacer nuestras necesidades fisiológicas. Eventualmente nuestro sistema se abruma de una excesiva producción de químicos, toxinas, etcétera. No los puede eliminar, no está recibiendo nutrientes para poder hacer todas las funciones normales y eventualmente disminuye significativamente la función, se sofocan los elementos productores de energía como las mitocondrias, ocurre una entrada abrupta de agresores a nivel de la membrana celular y eso daña nuestros elementos claves dentro de la célula como es el núcleo, la mitocondria, etcétera. Entonces, los beneficios del glutatión. He visto rápidamente, desde el primer momento, que induce un sueño profundo y reparador. Y es importante tener eso en cuenta para una recuperación óptima. Entonces, permite un aumento natural, estable y sostenido de niveles de energía.
en nuestro cuerpo. Mejora la claridad, la concentración y el enfoque mental tan rápido como minutos. Antes había que esperar 45 minutos cuando usamos la vía digestiva. Hoy en día lo logramos en cuestiones de minutos. Mejora el rendimiento, la resistencia, pero sobre todo la recuperación física. En cuanto a la parte de belleza, mejora significativamente en lo que es la piel nuestra, mejora de una manera muy efectiva las molestias musculares y articulares asociadas a inflamación. Acuérdate que nosotros, nuestro enfoque es evitar la inflamación celular. Protege y desintoxica el hígado. El hígado como elemento desintoxicador utiliza en su fase 1 y 2 glutatión para poder eliminar toda esa carga química que le damos constantemente. Entonces, mejora la función y claridad de nuestra piel, se detiene y en muchos casos revierte el proceso de envejecimiento. Entonces, esto es lo que queríamos decir. Nosotros actuamos a nivel estructural y funcional más básico en nuestro organismo. ¿Cómo? Manteniendo estable simplemente los electrones que son los que van a estar girando constantemente alrededor de ese núcleo y van cuando se alejan de ese centro del núcleo del átomo, producen la energía fotónica que vamos a usar en elementos subsecuentes cuando protegemos los átomos de esa ausencia de estos electrones que donde vienen los antioxidantes, en este caso los exógenos o los endógenos como el glutatión y donan este electrón faltante. Está íntegra la estructura, se está manteniendo de una manera saludable, produce la energía adecuada, estructural y funcionalmente está bien, por lo tanto el subsiguiente nivel, como lo es la molécula, estaría muy bien. Después tenemos las macromoléculas, como son las proteínas, los carbohidratos, etcétera. Y tenemos entonces, posteriormente, la célula. La célula es una pequeña ciudad rodeada de una membrana con muchos orgánulos en su interior, como el núcleo, la mitocondria, el disco endoplasmático, etcétera. Entonces, esa ciudad necesita trabajar de una manera óptima. Y su membrana es la que permite la absorción y la expulsión, la absorción de nutrientes y agua y oxígeno y la extracción de sustancias tóxicas. Producto del propio metabolismo celular se produce contaminación en el interior de la célula. Son las fuentes metabólicas de radicales libres. Y en este caso, el glutatión con sus efectos protectores, antioxidantes, desintoxicantes, antiinflamatorios, va a lograr que la célula trabaje de una manera óptima. Si se protege la célula, cuando se unen las células se forman tejidos, te hacen una biopsia, todo está bien. Los órganos son parte de varios tejidos y por lo tanto ese nivel también va a estar muy bien. Y el sistema, que puede ser digestivo, visual, auditivo, va a trabajar muy bien y todo el conjunto de sistemas forman lo que es el cuerpo humano. Pero originalmente somos una mole de elementos estructurales y funcionales pequeños hasta llegar al punto del átomo. Sabemos que hay un universo del átomo hacia arriba, ¿no? Pero también hay un universo del átomo hacia abajo, pero vamos a partir hoy de ese elemento. Y hasta ahí estamos nosotros actuando. Es como una medicina, no medicina porque desde mi punto de vista no estamos bueno, somos realmente los verdaderos proveedores de una salud adecuada, porque estamos actuando a un nivel estructural y funcional muy básico, sin utilizar elementos que puedan causar daño. Aquí tenemos las funciones del glutatión a nivel celular, protege esa membrana que les mencionaba, garantizando que no esté inflamada, es lo más importante. Por lo tanto, todo lo interior va a trabajar bien, su núcleo, la mitocondria, los radicales libres que genere de ese proceso de metabolización que ocurre entre el oxígeno, la glucosa, dentro de la mitocondria se produce el ATP, que es la energía necesaria para que usted haga sus funciones óptimamente. Esos radicales libres de fuentes metabólicas van a ser neutralizados por el glutatión y va a ser extraído de nuestro cuerpo por esa propiedad que se llama conjugación glutacional. Aquí vemos cómo estaba el campo científico en cuanto a la investigación. Yo sé que hoy en día hay muchas mayores investigaciones, pero en el momento que se hizo esta presentación, veíamos que en el 86 el antioxidante más estudiado por la comunidad científica era la vitamina C, seguido por el glutatión, después la vitamina E. 10 años después fue superado la vitamina C por el glutatión. Después ya hoy en día prácticamente tenemos más de 100.000 estudios que validan los beneficios del glutatión para nuestro organismo. Y esto es en PubMed.gov, que es la librería médica nacional que aloja más de 30 millones de publicaciones médicas. No es la única, pero sí es la más reconocida. Aquí vemos cómo desde 1923 hasta el 2023, realmente, hay un interés marcado en estudio de glutatión. Es la molécula más estudiada hoy por la ciencia médica.
y las ciencias de bioquímica médica. Entonces, con más de 171.000 estudios que validan sus beneficios, usted coloca nada más que glutatión acá, lo puede poner en español y buscar toda la validez, slash cualquier condición médica. Se puede leer todos los estudios que sean escritos de ese tema. Entonces, vemos la vitamina C, por otra parte, con 71.000, es decir, lo superamos en 100.000. Tenemos la vitamina E con 46.000. Hicimos en esa época del COVID una asociación, una búsqueda de glutatión slash coronavirus y nos llamó la atención 192 estudios, casi todos en 2020. Dentro de ellos vi unos 5, literalmente, que quería compartir con ustedes, como hay una recidiva ahora de pacientes con COVID acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Ya los chinos de 2018, en febrero 7, tenían visto y confirmado de que el glutatión unido a la plata, en este caso nanonizado, era un efectivo y novedoso agente y prometedor terapéutico para tratar el coronavirus. Y esto fue una epidemia de diarrea porcina que tuvieron ellos un año antes de la pandemia. Se demostró la eficacia de la terapia del glutatión en aliviar la falta de aire en pacientes que tenían neumonía por el COVID. Recuerden que de las 400, más de 400 funciones que tiene el glutatión, una de esas 15 críticas es que es el único elemento reductor de la hemoglobina para que pueda captar y transportar el oxígeno. Y generalmente ya saben por qué las personas murieron en el COVID, por falta de oxigenación. La N-acetilcisteína, que es un precursor de glutatión, que fue como yo comencé en este mundo del glutatión en el 2008, como precursor, se demostró ya en el 2020 que era un agente potencial terapéutico para tratar pacientes con COVID. Después Alexei Polnikov, un ruso, demostró que la deficiencia endógena de glutatión, endógena quiere decir la no existencia de suficientes niveles óptimos de esta molécula en el interior de nuestras células, fue la causa más probable de las complicaciones y muertes de pacientes con COVID. Yo repito, la deficiencia endógena de glutatión fue la causa más probable de las serias manifestaciones y muertes en pacientes con COVID. Pude llegar hasta donde más lo hice, antes de que llegara aquí a Estados Unidos. Muchos pudieron beneficiarse. Médicos cambiaron protocolos de tratamiento en sus países y hubo milagros que hicieron en 24 horas. En un futuro ya hablaremos de esto. La glutatión finalmente en 2020, septiembre 25, se demostró ya por la comunidad científica de que era necesario como una terapia junta para tratar a pacientes con COVID. Estos son los factores que también causan disminución del glutatión. El estar expuesto a un estilo de vida no óptimo, vivir en sociedades, en este caso, ciudades muy contaminadas. Estamos expuestos a que disminuye el glutatión. Exponernos a fuentes de radicales libres, como una bocanada de cigarro, directo o indirectamente, nos expone a una excesiva concentración de radicales libres, que va a usar el glutatión para poder ser extraído de nuestras células. Enfermedades, mala nutrición, contaminación ambiental, más de 10.000 químicos son liberados anualmente por la industria química. Alcohol, el estrés, el ejercicio extremo, la falta de sueño, los rayos del sol, en este caso me refiero a, es importante coger el rayos solares, esos rayos que son muy importantes para el funcionamiento propio de nuestra piel, la absorción de vitamina D, etcétera, son muy importantes. Pero hay otras radiaciones que uno está expuesto que llegan a través del sol que nos pueden hacer daño. Entonces, las radiaciones me refiero ya no solamente a las ionizantes, como son los equipos de diagnóstico de rayos X, tomografía parcial computarizada, las resonancias, etcétera, sino también las que vienen de todos los elementos eléctricos que estamos expuestos. Equipos eléctricos generan un campo eléctrico por sí, pero también generan un campo electromagnético que nos atraviesa. Y ahí tenemos las computadoras, los celulares, los Wi-Fi, los ondas microondas, las estaciones sí, de Wi-Fi que tenemos en nuestros hogares. Esto genera mucha exposición a fuentes de radicales libres derivados del nitrógeno. Y ese estrés nitroxativo, el único elemento capaz de neutralizar ese radical libre derivado del nitrógeno proveniente de la exposición a IMF o las emisiones electromagnéticas, es el glutatión. Por lo tanto, hasta ahí es importante usarlo para prevenir toda esa excesiva producción de radicales libres por exposición tecnológica. Los medicamentos, ya sabemos, muchos logros se han alcanzado por la comunidad científica en el tratamiento, prevención de enfermedades, etcétera, con medicamentos, pero uno de los precios altos que pagamos son sus efectos secundarios, porque tienen un principio activo y muchos refills. Y en el momento en que esos refills se van dejando en el organismo para que el principio activo llegue a ser, pueda ser absorbido,
va a causar toxicidad si no se eliminan esos elementos de relleno, porque se depositan en elementos claves como son el hígado, riñón, corazón, el oído, etcétera. Y a veces toma mucho tiempo en ser eliminado. Si tenemos un elemento importante como el glutatión con su propiedad desintoxicante, pues vamos a evitar los efectos secundarios de muchos medicamentos. Entonces, a partir de los 20 años, el cuerpo pierde la capacidad de producir glutatión un 2% por año, exactamente, de un 12 a un 15% por década, y es lo que nos hablamos de importante de prestar atención a esas estadísticas. Los niveles de glutatión son difíciles de por sí de elevar. El glutatión oral es muy frágil. Todavía la comunidad médica piensa, una gran mayoría, de que no es efectivo porque se degrada. No, eso era hace muchos años atrás. Ya han mejorado mucho las tecnologías, las compañías que han, de una manera u otra, efectivamente creando suplementaciones que sean capaces de pasar el tracto digestivo cuando se usaba la parte de la vía digestiva, ¿no? Nosotros lo venimos con una forma muy innovadora en cuanto a la disponibilidad de glutatión. Pero anteriormente los ácidos gástricos inactivaban el glutatión o los precursores del glutatión. El intravenoso es muy caro, yo he visto entre 200 hasta $600 la inyección, el tratamiento, y dura realmente 90 minutos. El pico máximo se agota en 3 días y ya empieza a declinar de una manera significativa. Por lo tanto, no es fácil estar pagando esa cantidad cada 3 días o cada semana. Entonces, según Douglas Harrington, un eminente hematólogo, jefe del grupo de trasplante de la Universidad de Stanford, dice que este glutatión intravenoso no entrega la molécula como tal intacta a nivel intracelular. Más bien una vía práctica, segura y muy efectiva de entregar precursores una vez que entra en contacto con la sangre este glutatión intravenoso. Nosotros, para terminar, vamos a referirle a ustedes una diferenciación entre lo que existía hasta ahora, que es la vieja era de precursores de glutatión encapsulados, de la cual yo me inicié, estoy agradecido, pero usaba una vía que lleva 200 años su existencia, que es la vía digestiva. Entonces, toma aproximadamente entre 45 minutos, 1 hora y hasta 4 horas, igual que la digestión, en llegar al interior de nuestra célula estos elementos importantes. Tarda en aparecer su efecto, es muy lenta la absorción, es insegura la absorción, lo que das no está seguro de cómo va a estar el sistema digestivo para poderlo captar, absorber y hacerlo biodisponible en el interior de nuestras células, que el sabor es desagradable, a veces se rompían las cápsulas y daban un mal sabor en el esófago, una vez que tenía una regurgitación o ardor por el exceso de vitamina C que se usaba en la mezcla autorreciclable de glutatión. En casos esofagitis, gastritis, algunos elementos eran distribuidos por los jugos gástricos y no se podía utilizar en pacientes con vómito inconsciente, metabolización a través del paso del hígado. Es requerido cualquier cosa que uno tome por vía oral, va a entrar al hígado primero antes de pasar a la sangre. Entonces, me refiero a que va a ser metabolizado en el hígado antes de ser distribuido por nuestra sangre en todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Es comparado como estar en un par de patines en cuanto a velocidad de efecto de absorción, de 1 a 4 horas. Bienvenidos ahora a la nueva tecnología de absorción instantánea de la molécula de glutatión nanolizado. Escuchen bien, absorción instantánea de la molécula de glutatión ya lista para ser utilizada, y de precursores. Es decir, que logramos dos cosas que hasta ahora no se había logrado. Y es usar el inicio de la vía digestiva, sobre todo el plexo sublingual, conocido en medicina como una vía rápida de entrada para llegar al corazón en 30 segundos. Los estudios de mucosa sublingual, casualmente vi el estudio el otro día, que lo tengo acá, el cual utilicé para la preparación de este PowerPoint hace varios años. Y cuando uno levanta la lengua, ve unas venitas, y si uno quita la mucosa, va a ver que hay un conglomerado de vasos sanguíneos venosos con paredes muy delgadas y son muy abundantes, similares al efecto de una esponja. Cuando se hizo el estudio de absorción de la mucosa oral, el colocar glucosa en el suelo de la boca toma 30 segundos en llegar a tu corazón. 30 segundos, ya no lo encuentras, está en tu corazón. Porque conscientemente, al bajar la lengua y estar en contacto con ese fluido, se absorbe directamente por los vasos sanguíneos al corazón. Y el corazón ya lo tiene listo para bombearlo a todo nuestro cuerpo cada minuto. Por lo tanto, el usar la vía sublingual, que eso es medicina cuando hay problemas cardiovasculares serios, como angina, infarto, etcétera, colocando pastillas sublinguales o triturando medicamentos para poder llegar a tener un efecto más rápido, para garantizar que vaya rápido por ese plexo sublingual, la vena cava superior, y termine en la aurícula derecha. Entonces ya el corazón va a bombearlo como bomba muscular
cada minuto esos 5.5 litros de sangre de nuestro cuerpo. Entonces, la absorción es instantánea. Tiempo de despegue, que es como se llama ese momento en que desaparece, al poner en contacto conscientemente la cara inferior de la lengua con nuestro producto, que viene en agua ultra pura, ya mencionaremos, hace que en 30 segundos usted lo tiene que tener de una manera consciente en contacto. Mínimo. Si puede estar un minuto, hágalo. Después lo sube sobre la lengua y lo enjuague. Y esa mucosa también de los carrillos o de las áreas cercanas a la desembocadura de la glándula parótida, que es a nivel del segundo molar superior, van a ser las zonas de mayor absorción. Entonces, en cuestiones de 30 segundos abajo y arriba en los próximos 1 o 2 minutos, nunca enfrente de los dientes, porque el espacio de absorción, el tiempo de despegue entre el diente y el labio es de 30 minutos. Por lo tanto, hay que ponerlo debajo de la lengua, los 12 cc del producto nuestro, equivalente, las dos tapitas, equivalente a 10 cc, bajar la lengua conscientemente por 30 segundos o 1 minuto y después subirlo, enjuagárselo por 1 o 2 minutos o más y tragárselo. Entonces, hay una biodisponibilidad intracelular inmediata porque el corazón después que llega en 30 segundos de la base de la lengua a la aurícula derecha, lo va a bombear en 1 minuto. Usted va a tener una biodisponibilidad, va a estar listo para ser utilizado en el interior de nuestras células en 60 segundos. El sabor va a ser agradable, tipo aumenta el tracto digestivo porque ya la absorción va directo al corazón de la entrada de la boca. Se puede usar en pacientes que estén inconscientes e incluso con vómito, porque estamos hablando de 10 cc, 12, o 10 ml o 2 tapitas equivalentes. No requiere paso de metabolización por el hígado. Me dio una pregunta reciente que si se debía combinar con niños o con otras personas, ¿no? Con juguitos, etcétera. No, lo ideal es usarlo directamente como agüita, porque ya cuando usted coloca esta agua ultra pura, va a ser absorbida instantáneamente. Se lo pone bajo la lengua, que traten de hacer un jueguito, que traten de aguantar lo más que puedan entre papá o mamá y nené, hasta, o en este caso, la persona que te lo está dando sus hijos, ¿no? Y nosotros no recomendamos que se dé a mujeres embarazadas, mujeres que están en esta etapa de gestación o niños menores de 18 años, porque que no se han hecho los estudios todavía con estos productos en esa casuística para poder decir que puede ser seguro, ¿no? Nosotros lo hacemos ya, lo que lo hacemos, ¿no? Por una cuestión personal y bajo nuestra responsabilidad, pero no recomienda a la empresa que se haga. Pero si se lo va a dar a una persona, sea adulto o niño, en este caso, colóquelo tal y como viene y deje que la persona trate de aguantarlo en la boquita el mayor tiempo. Si se lo tragan, no va a pasar nada. Tengo casos que se lo han tragado y lo probaron para determinadas patologías y estas personas mejoraron incluso condiciones del esófago y del estómago. La absorción es rápida, el drenaje va directamente a la vena cava superior, es una vía muy segura y práctica. El paciente puede administrarlo solo. Los suplementos es fácil, es cómodo, no es dolorosa, es indolora, económica, eficaz y no produce ansiedad y temor en relación con las cápsulas que a veces uno tiene que ingerir. Por la velocidad en que este proceso ocurre de, de ser enviado a cada una de nuestras células del organismo y la rapidez en que ya está en el interior de nuestras células se compara con un jet de combate. Esos últimos que han salido de F-35 en películas como Top Gun Maverick. Es decir, ese tiempo de despegue es 30 segundos y ya está en el interior de nuestras células en 60, máximo 70 segundos. Yo nunca había visto una cosa tan rápida. Y he tenido testimonios del mundo entero y me quedo anonadado la rapidez con que muchas personas mejoran, otros les toma un poco más de tiempo, pero bueno, 60 segundos contra 1 hora a 4 horas. Lo hacemos gracias a la nanotecnología. La nanotecnología es una ciencia que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel molecular, a nivel atómico, incluso subatómico, con fines industriales, médicos, militares, etcétera. Por ello permite una mayor cobertura de superficie de absorción, que es lo que estamos haciendo acá. Y si lo hacemos en relación analógicamente con una cosa fácil como un balón de fútbol, vamos a ver que ese mismo balón de fútbol es capaz de cubrir 72 canchas de fútbol. ¿Cómo lo hace? Simplemente, cuando él está sobre la cancha, inflado, su punto de contacto de superficie, de absorción, en este caso, si fuera a pasarle algo a la cancha, ¿no? Absorber algo a la cancha a través del balón, fuera de unos centímetros. Ahora, ese balón desinflado ya cubre una mayor área. Por lo tanto, si fuera a proveerle algún tipo de, de nutrientes, etcétera, a la cancha, solamente tenemos ya 1.3 pies de área de cobertura. No es la cantidad que nosotros le damos a nuestro organismo en miligramos o gramos de determinado principio activo. Es el área de cobertura que entramos en contacto con la superficie de nuestras membranas celulares, lo que garantiza la absorción y biodisponibilidad de ese principio activo.
Por lo tanto, si nosotros ahora nanonizamos el balón con su volumen interior, si toda la superficie y su volumen interior, a 80 nanómetros, nosotros creamos una lámina, una película, una sábana ininterrumpida, sumamente grande, de cobertura, de contacto, de superficie, de absorción, capaz de cubrir con esa sábana 72 canchas de fútbol. Y eso lo hacemos nanonizándolo 1000 veces, reduciéndolo 1000 veces el grosor del cabello humano, que es entre 70.000 y 80.000, y 100.000 nanómetros. Nosotros lo hacemos a 80 nanómetros. Y podemos hacerlo más bajo de 80 nanómetros, incluso 10 y menos, garantizando poder atravesar los poros de las membranas celulares envueltos en una molécula de agua ultra pura. Y ahí la tecnología nuestra que nosotros llamamos Hydrostack Nano Delivery. El tamaño nano permite una absorción instantánea de 30 segundos al llegar a las células con una biodisponibilidad que pueda ser utilizado en 60 segundos o menos. Frente a la forma tradicional que ya lleva 200 años, nada malo contra la vía digestiva, pero no es tan efectivo ni tan rápido. Toma entre 45 minutos y 4 horas. Y hoy en día la gente quiere resultados no hoy, no para hoy ni para mañana, para 2 años atrás. Entonces, aquí tenemos lo primero, NutriSwitch. NutriSwitch usa agua ultra pura. Es un agua que toman directamente del sistema de acueducto aquí en Estados Unidos. La purifican, la pasan por luz ultravioleta, le sacan todas las impurezas y después la pasan por un reactor. Y ese reactor va a hacer un proceso que solamente es propiedad de NUMI, donde se logra minimizar, a la más mínima expresión, valga la redundancia, esas moléculas de agua. E incluso se logran dividir en nanoclusters y se colocan sobre una determinada superficie de cerámica. Y tenemos un tiempo clave para poder aprovechar antes de que se reagrupen esos nanoclusters. Hay creo que 60 milisegundos y en ese momento rápidamente, ya previamente teniendo nanonizado elementos críticos como el glutatión, la L-cisteína, estamos hablando de la molécula lista para ser utilizada. Es decir, le damos ya el pescado listo para utilizar y le damos también la vara, el anzuelo y la carnada y el bote para que continúe pescando. Entonces, esa es la gran diferencia en Newman. Nosotros no solamente entregamos precursores, nosotros entregamos directamente la molécula para que esté lista para resolver el problema. Y enseñamos también a la célula que continúe usando los precursores para que continúe produciendo glutatión. Es decir, no queremos que la célula se vuelva vaga. Entonces, otros elementos críticos como la cúrcuma con propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, reconocidas el ácido alfa-lipoico como antioxidante universal, el extracto de uva de muscadina, etc. La vitamina C, son elementos que han sido analizados y se han usado en las presentaciones de NutriSwitch. Ahora, todo eso está accionado por Hydrostack Nano Delivery, que quiere decir hidratación rápida y entrega nanonizada de elementos críticos como los que hemos mencionado. Es decir, lograr encapsular rápidamente todos esos nanonutrientes en agua ultra pura hace que se hidrate rápidamente nuestras células. Y ocurre a una velocidad muy rápida, de el término STAT, quiere decir rapidez, es decir, hidratación rápida y entrega de nanonutrientes. Eso es lo que quiere decir nuestra tecnología. Por otra parte, la forma de administración es importante porque hay que entender que nuestras células pasan por ciclos, ¿no? Y utilicemos sentido común. ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos en la mañana? No vamos directamente a la cocina y nos damos un buffet de alimentos, ¿no? Simplemente vamos directamente al baño. Y una expresión exponencial de lo que está ocurriendo a nivel más elemental. Estoy hablando a nivel celular. Lo que ocurre de 4 de la mañana a 12 del mediodía es excreción. Necesitamos fluido para poder ayudar a desintoxicarnos de la fase previa, que vamos a mencionar que fue la fase de recuperación. Entonces, de 4 de la mañana a 12 del mediodía, necesitamos el líquido para poder ayudar a que las células se excreten todas las toxinas que han producido durante la fase previa, que es la de recuperación, renovación, síntesis de proteínas, mutaciones, etc. Entonces, lo más que podamos correr esa hora del desayuno, cercana a las 12 del mediodía, que es cuando se invierte el gradiente de flujo, porque de 4 de la mañana a 12 del mediodía es de adentro de la fuera, de dentro de la célula hacia afuera, el flujo. Entonces no queremos darle nutrientes en ese momento o un suplemento o medicamento porque vamos en contra de la corriente. Lo más cercano que estemos a las 12, si es posible empezar a las 12, es la segunda fase, que es la fase ya no de excreción, con un pico máximo que tenía de 4 de la mañana a 12 de mediodía, la fase de excreción, el pico máximo es a las 8, y desafortunadamente en muchos de nuestros países es la hora que se desayuna, incorrecto.
Entonces hay que tratar de moverlo lo más cercano a las 12 de mediodía, porque el flujo se invierte a las 12 de mediodía hasta las 8 de la noche hacia el interior de la célula. Es como una esponja que hemos tenido apretada durante las previas 8 horas, 4 de la mañana, 12 de mediodía, y a partir de las 12 de mediodía empezamos a quitarle el pie, empieza a absorber nutrientes. Entonces eso ocurre logrando un pico de absorción a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche ya se cierran las compuertas, ni entra ni sale y empieza la tercera fase, que es la fase de recuperación, renovación, síntesis de proteínas, mutaciones, etcétera. Es cuando el organismo realmente se recupera y empieza a las 8 y termina a las 4 de la mañana. Por lo tanto, yo siempre he recomendado, después de haber aprendido esto de Noela Licea, un eminente médico en química cerebral, de Harvard, que me explicó esto en 10 minutos y preparé un PowerPoint de ciclos celulares. Pero siempre que puedo, recomiendo, tómese el suplemento en esa hora, 4 de la tarde, que es el pico máximo de absorción o cualquier otra servida, no dosis, se habla en nanotecnología, no se mencionan dosis, que no está todavía regulado. Debe ser entre 12 de mediodía y 8 de la noche. Entonces, 10 ml equivalente a 2 tapitas se colocan debajo de la lengua, esperas conscientemente en contacto con ella, unos 30 segundos, un minuto, etcétera. Después lo subes sobre la lengua, lo enjuagas solo entre la mucosa, los carrillos, y después te lo tragas. Conscientemente baja la lengua, en contacto con el fluido mínimo 30 segundos, subir encima de la lengua, enjuagarlo durante 1 o 2 minutos, y el horario ideal a las 4 de la tarde, porque es el pico máximo de absorción, cualquier cosa que usted quiera absorber conscientemente, incluso su única comida, puede ser a las 4 de la tarde. Impresionante lo que estoy viendo últimamente en cuanto a ayuno intermitente, y David Sinclair habla que incluso que debemos practicar comer menos, más frecuente, o no comer más frecuente. Pero el hecho de respetar esta parte de los ciclos celulares y sobre todo el punto de absorción, él trabaja mucho su alimentación entre 4 y 6 de la tarde. Punto. Y después está mucho tiempo permitiendo que el organismo utilice todos esos nutrientes. Pero practica no comer más frecuente. Entonces, en cuanto a longevidad, un muchacho de 57 años parece que tiene 25. Otras bebidas pueden ser administradas preferiblemente durante la fase de absorción entre 12 del mediodía y 8 de la noche. O a libre demanda, si vas a tener una actividad física intensa antes de empezar, debes consumirlo durante e inmediatamente después para una rápida y pronta recuperación. Por otra parte, tenemos un producto importante que es el Numia Skin, que aplica también la misma tecnología nanodimensionando ingredientes críticos con una biodisponibilidad extraordinaria para la piel. Usted se lo va a echar y va a hacer no un spray, un mist. Lo pone no, un pie a distancia y cuando se lo eche, se lo aplica en cara, cuello y escote. Y aquí tenemos no solamente glutatión nanolizado, sino también tenemos el ácido hialurónico, que es el campeón en hidratación a nivel de la piel. Esta molécula tiene la propiedad de retener 1000 veces su peso molecular en agua. Por lo tanto, si usted hidrata algo rápido, se hincha y al hincharse se minimiza las líneas de expresión o arrugas. Por otra parte, el colágeno es el elemento de sostén, la proteína de sostén más importante que tiene nuestro cuerpo y más abundante. Y eso también lo tenemos nanodimensionado en esta presentación. Y todo esto va a estar también con otros elementos, no solamente glutatión, le damos a la piel para que lo utilice rápido en sus funciones protectoras, antioxidantes, desintoxicantes, antiinflamatorias y sobre todo protectoras, moduladoras y maximizadoras del sistema inmunológico, sino también que damos los precursores, como la NAC, que es uno de los mayores efectivos precursores de la cisteína o L-cisteína, que es el aminoácido crítico que determina la tasa de producción intracelular de glutatión. Y todo eso está unido también al NAD Plus con unas propiedades muy buenas en cuanto a permitir la absorción de aminoácidos críticos y elementos, sobre todo de utilización de productos importantes para un buen funcionamiento de nuestra piel. Y todo esto está en Hydrostack Nano Delivery, la tecnología en la cual usamos el agua. Y recuerden esto, el agua es invitada a nuestras células. Nada como el agua, porque el 80% casi de nuestra composición corporal es el agua. Y sea un agua ultra pura, con propiedades donde tiene dentro de su molécula, en tamaño nanométrico, todos estos elementos nutricionales y críticos para un óptimo funcionamiento de nuestras células, una medalla de oro. Sinceramente estamos viviendo en este momento una disrupción en el mundo de la absorción, como ha ocurrido en otras industrias, como la forma en que nos transportamos con Uber, rentamos habitaciones con Airbnb,
vemos películas a través de Netflix, etcétera. Hoy en día nos tocó vivir ese momento, una disrupción en el mundo de la absorción usando la nanoabsorción. Y Hydrostack Nano Delivery utiliza como vehículo el agua. Nunca se va a poder comparar el agua que es invitada a la célula, como pasar como el Global Entry en los Estados Unidos, que es un permiso de gente de confianza, donde no tienes que inspeccionar, y tú no te inspecciona aduana, literalmente entras como Pedro por tu casa. Bueno, eso es un Global Entry para entrar a los Estados Unidos. Bueno, es un Global Entry para entrar a la célula. En relación con aceites, con polvos, con grasas, con phytofactors, es decir, nada será comparado jamás como el agua, como vehículo para entrar a nuestro organismo. Y nosotros hemos logrado usar la forma más pura de agua a niveles que solamente somos superados por la industria electrónica que usan 18.2.3 mega ohms, que es la unidad de medida de ultrapureza. Nosotros estamos en 17.59. Es más pura el agua que nosotros colocamos bajo la lengua o en la cara que la que nos inyectamos endovenoso o medicamento o la que nos inyectamos intramuscular. Fíjense qué clase de tecnología tenemos nosotros a nuestra disposición. Por lo tanto, colóquelo rápido dentro de la lengua, tómese dentro de la boca, baje la lengua conscientemente y deja que la naturaleza haga el resto. ¿Mm? En cuanto a absorción y biodisponibilidad, que nos hace sobresalir de reducción a tamaños nanométricos. Nosotros tenemos una posibilidad de crear una superficie de área de cobertura extendida, nunca antes vista. Se absorbe, por tanto, instantáneamente esos nanonutrientes, tenemos una biodisponibilidad inmediata en el interior de nuestras células y lo que todos queremos. Resultados rápidos, en chinga, como dicen en México. Y accionado por Hydrostack Nano Delivery. Bueno, estoy aprendiendo algunas palabritas mexicanas, ya verán en un futuro. Bueno, NutriSwitch, espero no decir nada que sea ofensivo. Espero que usted se sienta mejor, viva mejor y sobre todo se desempeñe mejor a la velocidad de NutriSwitch. Hay un producto que ha salido recientemente, que yo todavía tengo la muestra que me llegó, que es para la mujer. Y fue tan popular que fue recomendado primero que cualquier otro para pérdida de peso, funcionamiento cerebral, funcionamiento del corazón, etcétera. Y es un producto que se llama Hers o Ellas, el cual trata de recrear humoralmente y hormonalmente todo el estado que uno tenía cuando era una muchacha joven, tratando todas las molestias que te acompañan un síndrome premenstrual o todas las molestias antes, durante y después de la menstruación y sobre todo todos los trastornos que puedan aparecer en la etapa de la menopausia, premenopausia, durante la menopausia, posmenopausia. Un producto desde los 9 años hasta los 100 años. Este producto también usa la nanotecnología de absorción con una mezcla nanobiotánica de elementos que van a mejorar significativamente todos esos síntomas asociados con los periodos menstruales y los periodos de menopausia, sobre todo las mujeres que padecen de esos calores, esos insomnios, esos cambios en estado del humor, los dolores menstruales, todas las sudoraciones, etcétera. Es decir, mejora muchísimo el estado humoral y hormonal de la mujer, optimizándolas y recreándolas como se sentían cuando tenían 20 años, pero sin molestia de ningún tipo. Acá se recomienda también colocarlo en una cucharadita de New Me Hers, en este caso, en la boca, colocarlo como ya sabemos por 30, 60 segundos y repetir el proceso. Lo pueden hacer varias veces para óptimo resultado y a veces lo he visto que lo hacen de 1 a 3 veces y mejora de una manera significativa en cuestiones de días todas esas molestias asociadas con cambios hormonales. También usamos Hydrostack Nano Delivery. Esta fue la afirmación del presidente nada más y nada menos de todos los médicos americanos, el 159 presidente de la Asociación Americana de Medicina, que me motivó a mí a prestarle atención al glutatión, porque dijo que en ese momento que eran precursores, en un producto que representaba el avance más importante en materia de salud que él hubiese sido testigo en toda su vida. Iba a cambiar, revolucionar y transformar la práctica médica a nivel mundial y en ese momento el científico que estaba trabajando en esa línea de precursores iba a ser el más famoso. Nosotros tenemos a Herb, nuestro abogado bioquímico y experto con más de 20 años de experiencia en nanotecnología blanda de absorción. Aquí vemos testimonios rápidos. Yo les llamo el producto de los 5 días. Les voy a presentar tres o cuatro testimonios rápidamente. Una evolución de 5, aproximadamente 5 semanas. Se logró en 5 días. Esto solamente se puede ver con productos como este, que provean
inmediatamente los nutrientes necesarios para que nuestra piel se recupere, no en el tiempo que se espera por vía oral, sino en el tiempo que se espera con una tecnología avanzada. Este fue un paciente que durante crismas, en vez del cohete ir hacia el cielo, fue hacia su oreja, una quemadura severa, 5 días. Mejoró ese oído, esa oreja es 5 días después de haberse tratado con nuestro producto hace 4 años, antes de que saliera el niño. Esta es mi mamá, expuesta a un trauma craneal, con sangramiento nasal, miren el hematoma en su ojo. Yo tuve que regresar después de haberla dejado en Cuba, se cayó y tenía que prepararla para que regresara inmediatamente a los Estados Unidos. En 5 días después, mira mi mamá, ahí tiene sus punticos, pero ya no le queda ni marca. Estos fueron 5 días, 3 días después de usar el producto de la piel en esa área y 5 días de estar usando el producto de NutriSwitch. Acá tenemos un muchacho que gracias a nuestros productos pudo volver al almuerzo en su escuela porque era mm, bullying, es decir, se burlaban de él constantemente, le cambió su vida con los dos productos nuestros. Así que bienvenidos a la oportunidad de Newme y a esta nueva era de posibilidades sin límites. Ha sido un placer poderles dedicar un tiempo para poderles compartir esta tecnología y las personas que están escuchando esto por primera vez, por favor, no se vaya sin pedirle a la persona que le comentó esta presentación cómo puede adquirir a la brevedad esta bendición y compártenla con todas las personas que tengan a su alcance. Muchas gracias.